En este curso dimos los primeros pasos para el desarrollo de una aplicación web como excusa para introducirnos en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación con GeneXus. El punto de partida fue la identificación de las necesidades del usuario, que, aunque aquí no lo mencionamos, hoy en día se obtienen a partir de lo que se conoce como historias de usuario y épicas, ambas expresadas en lenguaje natural. De ellas se deducen las funcionalidades a implementarse, en particular el modelado de las entidades del sistema, que se representan en GeneXus mediante objetos transacción. Otra vez, a esto podemos llegar manualmente o con la intervención de IA generativa. Luego, mediante inteligencia artificial simbólica, GeneXus infiere las relaciones entre los objetos, que se traduce en un modelado de la base de datos y sus estructuras, tablas, índices y relaciones. Y a partir de ese modelado, GeneXus genera automáticamente, con inteligencia artificial simbólica, es decir, determinística, el código fuente necesario para crear efectivamente todo eso, ya sea localmente o en una nube. Así que el objeto transacción que nos dedicamos a estudiar en sus detalles al principio del curso resulta fundamental, porque da existencia en el sistema a la entidad, construyendo en la base de datos las tablas que se necesiten, aportando a la normalización de la base de datos para mantener la consistencia. Pero no solo eso, además provee una pantalla para la manipulación de sus datos, con la lógica para realizar las operaciones de CRUD sobre sus tablas, controlando unicidad e integridad referencial, y permite establecer lógica propia de la entidad, a través de fórmulas, reglas y eventos. Además, agrega commit automático para manejar la integridad transaccional. Es por tanto un objeto múltiple. Abarca tanto funcionalidades de backend, estructura de la base de datos, todo lo que hace las operaciones de CRUD y la implementación de lógica particular, como de frontend, toda la interfaz de usuario y la validación a nivel del cliente. Pero además vimos que a través del tipo de datos Business Component que se obtiene de la transacción, podíamos encapsular las funcionalidades del backend, dejando de lado las de frontend, lo que nos da una gran potencia para poder actualizar la base de datos por código, asegurando también por allí la consistencia. No lo vimos en este curso, pero las transacciones también pueden ser dinámicas, en el siguiente sentido, que los datos que manipulan no sean los de las tablas base de la transacción, en la base de datos creada y mantenida por la aplicación, sino de otras fuentes. Lo dejamos aquí mencionado para que puedan investigarlo en otro momento. Como todas las transacciones corresponderán a programas web ejecutables en un navegador, por supuesto que GeneXus en esa generación automática de código construye tanto el código que se ejecutará en el servidor, backend, como el que se ejecutará en el browser, frontend. Fue lo que estuvimos haciendo incrementalmente cada vez que presionábamos F5 para poder ver rápidamente en ejecución las versiones funcionales. La idea es que el cliente pueda ir validando estas versiones y así ir haciendo avanzar la aplicación de manera más confiable. Pero a los usuarios no les queda cómodo trabajar directamente con las transacciones. Necesitan un nivel de jerarquización de las entidades que les permita gestionar los datos de un modo ordenado y visualmente claro. Esas pantallas de gestión se implementan con el objeto GeneXus que se utiliza para desplegar información, el Web Panel, y responden a un patrón que en GeneXus se conoce como Work With. Allí fue que estudiamos cómo al aplicárselo a un objeto transacción, obteníamos otros objetos, en su mayoría Web Panels. Estos objetos en conjunto empiezan a dar cuerpo al backoffice web de nuestra aplicación. En ese contexto vimos que podíamos crear nosotros mismos de cero objetos Web Panel que permitieran al usuario cierta interacción con la información del modo que necesitáramos, ya sin patrones. Estos objetos, como las transacciones, ofrecen una pantalla para desplegar lo deseado, en la que colocaremos explícitamente controles. Y además tienen una sección de eventos donde se puede programar tanto código del lado del frontend, el de eventos de usuario, por ejemplo, que no necesiten del server, como código del lado del backend, el de los eventos Start, Refresh, Load.
Nos concentramos fundamentalmente en estos últimos porque eran la excusa para presentar la forma más esencial de consulta de la base de datos, el comando forEach. Es el comando fundamental de GNexus para la navegación de una tabla y su extendida. Este comando expresa la misma lógica de navegación de todas las demás formas de consulta de la base de datos en GNexus que luego vimos, y por eso fue tan importante estudiarlo. Allí fue que aparecieron en nuestro horizonte dos objetos imprescindibles para el desarrollo de todo backend: el objeto Procedure y el objeto Data Provider. Estudiamos sus diferencias. Vimos que el procedimiento permitía codificar proceduralmente, mientras que el Data Provider era declarativo, y que era más restrictivo que el procedimiento, porque siempre devolvía una salida, y además una salida estructurada. Allí fue que estudiamos el tipo de datos SDT. Pero más adelante, cuando estudiamos los Business Components, también vimos que, por ser estructurado, valía ese tipo de datos como resultado de un Data Provider. Pero además, luego vimos que el procedimiento también permitía codificar operaciones de CRUD a través de comandos específicos, solamente utilizables dentro del objeto procedimiento. Y comparamos esa solución con la que recomendamos más fuertemente, que era realizar CRUD a través del tipo de datos Business Component, utilizable en cualquier lado, es decir, tanto en eventos de transacciones o web panels, como en el source de procedimientos. Luego vimos cómo podíamos sumar un objeto agent de inteligencia artificial, que será creado automáticamente por GNexus dentro de Globant Enterprise AI de manera casi transparente, y que será invocable en nuestra KB de forma similar a un procedimiento. Utilizamos un ejemplo de este objeto para traer información de Internet y poder utilizarla para cargar datos en la transacción, pero este era solo un caso particular de uso. También mencionamos que el objeto agente puede utilizarse en el frontend de una aplicación customer facing, por ejemplo, al implementar un chat. Es que en este curso nos concentramos más bien en la aplicación de backoffice. Por eso terminamos viendo cómo incorporar al menú lateral los web panels que habíamos ido creando a mano, que se cargaban todos dentro de una master page que tenía ese menú, y cómo buena parte del diseño visual quedaba expresado en el objeto Design System, que se basaba en el de nombre Unánimo, que viene en el módulo GNexus que viene con la KB. Sin embargo, respecto a la User Interface, solo vimos las ideas básicas. El curso estuvo fuertemente enfocado en el backend. Por eso terminamos sumando sobre el final del curso al objeto API y las formas de obtener datos de aplicaciones externas. En definitiva, vimos las primeras etapas del desarrollo de una aplicación web, en particular un backoffice, y allí quedamos. Pero, como dijimos al principio del curso, GNexus permite integración y despliegue continuos, automatizando el proceso de desarrollo y operaciones, desde la concepción de la aplicación hasta su puesta en producción. Para ello, GNexus proporciona herramientas que permiten automatizar el ciclo de vida de las soluciones, como por ejemplo GNexus Server para desarrollo en equipo y versionado, GXTest para modelar pruebas unitarias y de interfaz de usuario, y también se integra con MS Build para automatizar todos los pasos del proceso DevOps. Por no mencionar a Nexa, el asistente de GNexus que en este curso hemos subutilizado, pero que es importantísimo para acelerar el desarrollo. Gran parte de lo que hemos desarrollado manualmente en el curso, ahora que lo aprendimos, lo haríamos directamente con Nexa, pidiéndole los requerimientos en lenguaje natural y al más alto nivel, y solamente nos concentraríamos en perfeccionarlo de vuelto. Como teníamos que aprender las bases, no pudimos utilizarlo demasiado, pero ahora que ya sabes, es momento de sacarle jugo. Pero hay mucho más. En cuanto a la seguridad de las aplicaciones, GNexus ofrece el GNexus Access Manager, GAM, que integra automáticamente procesos de autenticación y autorización basados en roles. Se activa con un par de clics en la KB.
Además, incluye soporte completo para protocolos estándar de la industria, lo que permite conectarse con todos los proveedores de identidad relevantes. Decíamos que en este curso nos concentramos en el back office y dentro de él apenas en el frontend y mucho en el backend. Pero también nos descargamos la KB del Sample Travel Agency, donde se había implementado una aplicación de back office web muy similar a la nuestra. Pero además una Customer Facing, implementada en Angular, que trabaja sobre las mismas entidades utilizadas por la de back office, compartiendo entonces las tablas y por tanto los datos, pero no los paneles, que se implementan con el objeto panel para Angular en lugar del web panel, que es similar al panel pero no idéntico. Estas diferencias valen para la parte del frontend de la aplicación y no para el backend, que es el código que corre en el servidor y que siempre se implementa en .NET o Java. Nada nos impediría implementar la aplicación Customer Facing para que su frontend fuera en .NET o Java en lugar de en Angular. Con los conocimientos alcanzados en este curso, solo nos haría falta profundizar en los aspectos de UI para conseguirlo. Para la implementación en Angular, en cambio, necesitamos, además, conocer un poco más sobre las diferencias entre web panels y panels. Tenemos un curso específico de desarrollo de aplicaciones en Angular con GeneXus que puedes realizar. El mundo de los panels es también el de las aplicaciones móviles nativas. Con esos mismos objetos podemos generar la aplicación para Android o iOS. También contamos con un curso específico para estudiar las particularidades del desarrollo mobile nativo. Es importante destacar que con GeneXus podemos implementar verdaderamente aplicaciones multi-experience, porque no se tratará de aplicaciones independientes, sino que compartirán todo lo compartible y solamente habrá que recodificar lo diferente. En cualquiera de los casos, en general para el frontend, partimos de un diseño realizado en alguna de las herramientas de diseño del mercado. Por ejemplo, aquí tenemos en Figma el diseño de 4 pantallas de la aplicación web, las mismas para tablet, así como para phone. Ese diseño puede haberse realizado en forma manual por un diseñador, como fue en este caso, o con la ayuda de IA. ¿Y cómo lo llevamos a GeneXus? En el sample se realizó manualmente, pero también es posible importar los archivos de diseño directamente en GeneXus, pues también cuenta con inteligencia artificial para su incorporación, aunque por el momento requiera que antes se cumplan ciertas convenciones sobre el diseño original. También contamos con cursos que se enfocan específicamente en esto, del lado del diseñador. Por último, quisiéramos destacar que si bien GeneXus permite construir aplicaciones end-to-end, podemos utilizarlo para implementar solamente una parte y para la otra utilizar otras herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar GeneXus para la construcción del backend y para el frontend desarrollar, por ejemplo, en Angular directamente. O viceversa, o incluso para cada parte de cada cosa, dado que GeneXus es fácilmente integrable. Así, por ejemplo, cuando estudiamos el objeto agente, vimos que se registraba automáticamente en Globant Enterprise AI, plataforma empresarial diseñada para facilitar la implementación de asistentes de inteligencia artificial, y que actúa como un puente entre los diferentes LLMs y el mundo de las aplicaciones de negocio, en un ambiente seguro y controlado. Así, cuando el objeto agente en GeneXus recibe un texto en lenguaje natural, se conecta con el motor de inteligencia artificial a través de Globant Enterprise AI. Pero este agente, al quedar impactado en Globant Enterprise AI, puede utilizarse no solo desde GeneXus, queda disponible para ser utilizado por otros. Recomendamos fuertemente realizar el curso de Globant Enterprise AI para conocer todo lo que puedes hacer para brindar servicios agénticos a cualquier aplicación, tanto en combinación con GeneXus como no. No lo mencionamos antes, pero en GeneXus tenemos integrada una herramienta de BPM, Business Process Management, para implementar workflows. Incluso allí podemos utilizar agentes para tomar decisiones en esos flujos de trabajo. Y hay mucho más. Te invitamos a explorar los distintos sitios con los que contamos, tanto para realizar cursos, para ver videos, como para acceder a documentación técnica.
Esperamos que hayas disfrutado y aprendido. Ha sido un gusto acompañarte en este viaje.